Bueno, pues entonces vamos a dar inicio y déjenme entonces, vamos a comenzar con esta parte. Déjenme mostrarles lo siguiente. Ok, creo que vemos todo es una grafiquita y un esquema. ¿Es correcto? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, quisiera comenzar preguntándoles, ustedes, bueno, han recibido seguramente desde que yo recuerde, tal vez desde la secundaria, algunas nociones como de ciencias naturales o algo así, y o clases de física y química, ¿no? ¿Qué recuerdan ustedes de lo que debemos entender o que nos platicaron que era física? Bueno, que, por ejemplo, física tiene que ver mucho con el movimiento, con la acción y reacción de los objetos a algún movimiento, alguna fuerza, ¿no? También. Ok, aparecen conceptos como fuerza, movimiento, es correcto. Se estudia las leyes de los fenómenos naturales. Fenómenos naturales, ¿de acuerdo? Estudia Bien. energía. ¿Qué, perdón? La energía. Energía, ok. Una energía, estudia la energía, bien. También es otro concepto importante. Las causas del movimiento también. Causas del movimiento, sí. Estudia también la materia, profe, y el tiempo. El tiempo es otro concepto importante a tomar en cuenta, sí. Cambios La materia. exteriores de la materia. Cambios, ¿qué, perdón? Exteriores de la materia. Ok, ¿Como cuáles podrían ser esos cambios exteriores? Como, Por así decirlo, pues en química es al revés, ¿no? Se estudia lo que es cuando sufren cambios en sus componentes. Aquí sería ok. cuando pueden sufrir una deformidad o cualquier cosa que tenga que ver con, bueno, haga redundancia, lo físico. Ok. Claro, también la química también estudia la materia, pero ahí se toma bueno, lo que ahí se analiza son los cambios en la estructura, o composición de los elementos que forman algún objeto, ¿no? Alguna sustancia, las llamadas reacciones químicas, ¿no? Cosa que en física, pues no, o al menos en lo que vamos a revisar, no vamos a tomar en cuenta ese tipo de cambios de estado, que si pasó a líquido, a gaseoso, etcétera. ¿Vale? Entonces, ok, bueno. Entonces, los conceptos que ustedes o las ideas que mencionan, bien, son importantes y de hecho caen en justamente lo que le da nombre a la materia, que es física clásica. ¿Ok? Ustedes no sé si sean muy fanáticos de seguir estos canales de divulgación científicos o si conocen alguno. La verdad, yo nada más a Quantum Fracture, profe. Ok, bueno, ese es uno de ellos. ¿Alguien más que Yo, tenga yo ahí? como, Vale, muy bien. yo como tal, así canales científicos, no. Más que nada yo leo revistas científicas. Muy bien, ok. ¿Alguien más que por ahí? Ya mencionaron revistas científicas, Quantum Fracture, la voz de Platón. Igual podría ser C de ciencia, profe. ¿C de ciencia? Claro. Sí, también. Viene el canal, me parece que se llama Datum Blog. He visto como 2 o 3 videos de él, pero también trata bastantes conceptos Ah, sí. que pueden Date un parecer blog, muy está bueno. complejos, pero sí los lleva de una manera bastante amigable. Ok, bien, bien, también. Por ejemplo, el video, no sé si alcanzaron a ver el video que les puse ayer, que les comenté, bueno, eh, ¿cómo se llama? El traductor de ingeniería, me parece que se llama, el canal. Es un canal argentino. Bueno, hago la pregunta por la siguiente razón. O a veces muchos de los temas que se dan en divulgación, en esos canales que ustedes mencionan, y tal vez algunos otros más que
no recordamos en este momento, explican muchas cosas interesantes acerca de algo que se llama como física moderna, ¿ok? Que bueno, tiene su auge o sus desarrollos para el siglo XX. Esas cuestiones como de mecánica cuántica y los átomos y las cosas como de quarks y cosas así. O cuestiones de cosmología también. Entonces, bueno, esos temas que a veces llaman mucho la atención porque pareciera que son extraños al principio, como que contradicen muchas de nuestras ideas, caen en algo que, repito, se llama física moderna. Sin embargo, lo que nosotros vamos a estar estudiando es algo que se conoce como física clásica. Y la física clásica, pues prácticamente nace con los griegos, o ellos son los que comienzan a sentar bases de un razonamiento para entender su entorno, para entender el mundo. Y algunas de esas múltiples ramas en las cuales entran como física clásica, pues están todos los que están aquí enlistados, ¿ok? E incluso algunas subramas de ellas. Por ejemplo, la hidráulica, la mecánica. De hecho, muchos de los conceptos que ustedes mencionaron, como las causas del movimiento, fuerzas, deformaciones, caen en esta parte, en la mecánica. La óptica, que bueno, se encarga de estudiar los fenómenos con luz, acústica, el sonido, termología, cuestiones de calor, electricidad y magnetismo, que bueno, posteriormente uno ve que electricidad y magnetismo, que podrían ser dos bloques separados, pues en verdad forman parte de uno mismo, de un mismo bloquecito. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros nos vamos a estar concentrando en este curso es en física clásica y en particular de todas estas, en mecánica. ¿Ok? Cinemática, dinámica, leyes del movimiento, las famosas leyes de Newton, etc. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo otra imagen. Entonces, aquí tenemos la física clásica, tal vez más clarificado, y vean lo que tenemos aquí. La física clásica, pues, prácticamente, tiene como base o punto de partida, para entenderla, las leyes del movimiento, que se los debemos a Isaac Newton. Esas tres leyes, que igual y nos hacen memorizar o intentan que aprendamos en nivel medio superior, ¿no? Pero bueno, resulta que las leyes de movimiento, las que describe o nos brinda Newton, pues se entienden mejor cuando utilizamos una herramienta matemática llamada el cálculo, tanto el cálculo diferencial como el cálculo integral. Pero bueno, eso ya lo haremos haciendo conforme avancemos. Pero bueno, noten que la física clásica pues abarca varias cosas, como les mencionaba. La mecánica clásica, que tiene que ver con el movimiento de los objetos, por ejemplo, aquí un objeto, una pieza que esté rotando, un bloque que se esté deslizando hacia abajo por un plano inclinado, ¿ok? Un objeto que avance en caída libre, tal vez. También involucra el estudio de la mecánica de fluidos, ¿ok? Fluidos que estén contenidos en una vía, ¿ok? O bien la aerodinámica, que bueno, tiene que ver aquí con los fluidos en movimiento. También por acá tenemos las leyes la ley de gravitación, lo que explica por qué el planeta Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol, por qué los objetos caen hacia el suelo, lo que les mencionaba, óptica, los fenómenos con luz. Las ondas también forman parte de la física clásica. La electricidad y magnetismo, ¿okay? Esos fenómenos que observamos cuando, por ejemplo, frotamos con una regla de plástico nuestro cabello y después lo acercamos a pedacitos de papel y vemos que los pedacitos de papel se pegan a la regla. Bueno, son fenómenos que son propios del electromagnetismo y que entran en la física clásica. Si alguien ha jugado con imanes, ok, pues también forman parte de esta rama de la física. Los circuitos eléctricos, todo aquello relacionado con estos artefactos. Ok, la termodinámica, el estudio de cómo fluye la energía de cuerpos calientes a cuerpos fríos, también forma parte de esta rama.
Entonces, bueno, como ven, aquí es bastante amplio lo que abarca esta parte de la llamada física clásica. Y en particular nosotros, repito, nos vamos a concentrar prácticamente en esta parte, en las leyes del movimiento y en particular en la llamada mecánica clásica. ¿Ok? En el siguiente semestre, su siguiente curso, pues será centrado en el electromagnetismo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir. Aquí tal vez el trabajo de nosotros es proporcionarles información básica y el lenguaje adecuado para que ustedes puedan pasar a tratar problemas de cualquiera de los que aparecen aquí. ¿Okay? Por eso va a ser muy importante entender bien las leyes del movimiento de Newton, así como el lenguaje matemático que se necesita. Porque, bueno, no sé, yo creo que la forma de enseñar física no ha cambiado mucho, como en comparación con a mí me la enseñaron, por ejemplo, que era, te daban el problemita, te daban tu fórmula, identificamos datos, sustituíamos y damos el resultado. No sé si así sigue o a alguien le han enseñado de manera distinta. Pues de mi parte, ¿no, profe? La verdad que sí, recuerdo que física me enseñaban Sí, así, sí, me así siempre. enseñaban fórmulas, me enseñaban los datos y ya. Ajá, fórmula, resultado. Ok. Sí, pues lamentablemente, bueno, es una forma de enseñarla. Honestamente no va a ser, no resulta la mejor porque nos limita mucho en el razonamiento. Prácticamente todo está ahí lo proporcionado y lo único que hace uno es como que sustituir o meter valores en una expresión y listo. Pero no, lo que se busca aquí, si recuerdan el objetivo, es que ustedes sean capaces de escribir un fenómeno físico a través de un modelo. Y un modelo pues puede ser una ecuación, una igualdad, ¿ok? Donde no necesariamente tengan ustedes a la mano los datos numéricos, no sepan exactamente cuánto vale cada cantidad, pero con esa simple ecuación pues pueden describir un fenómeno en concreto. Y mucha de la herramienta que está detrás de ese logro o de esos modelos pues está el cálculo. Entonces, bueno, aunque al final vamos a utilizar la herramienta de cálculo que ustedes conocen, o sea, no vamos a ver nada nuevo, digamos, eso nuevo que pueden ver, pues lo van a ver en el curso de cálculo integral y diferencial. Nosotros basta con herramientas sencillas de nivel medio superior para poder comenzar a trabajar. Bueno, entonces aquí no sé si tuvieran alguna pregunta, comentario antes de pasar a lo siguiente. Entonces, aquí nada más les estoy presentando como que el panorama de dónde nos vamos, de toda esta rama, en qué nos vamos a concentrar. No, Todo claro de momento, profe. Ok, bueno, entonces déjenme, voy a compartir otra pantalla para comenzar otra parte. Bien, déjenme cambiar de pantalla y ahora nos vamos a esta. Ok, ahora toda la pantalla se puso oscura, ¿verdad? Pero sí pueden ver los rayones que hago. sí. Sí, profe. ok, vale. Bueno, no. Ups. Bueno, no sé, a veces si están en un navegador, puede que no les esté cargando bien la información. Ah, no, ya está cargado. Creo que es mi internet. Ok, bueno, entonces para tal vez adentrarnos en el tema correctamente, vale la pena comenzar con algo que ustedes seguramente conocen, no sé que también recuerden, pero en algún momento de la vida nos lo platicaron, que es el llamado método científico. ¿Ok? Entonces, el método científico. ¿Recuerdan ustedes de qué nos habla o a qué se refiere este concepto? ¿Qué debemos entender? Es un conjunto de procedimientos lógicos para seguir, para dar o llegar a una teoría o investigación. Ok, para desarrollar alguna investigación. Bien. Y bueno, al final
o sea, el objetivo del método científico, ¿cuál sería entonces? O sea, al final de una investigación o al final de todos esos pasos, ¿qué es lo que ganamos o qué obtenemos? Resolver un problema. Comprobar Un la cono- teoría un en sí, conocimiento. o ver o refutarla. En todo caso. Ok, refutar una teoría, Comprobarla. comprobarla, ajá, pero al final eso se vuelve, y lo que mencionaban alguien que escuché, un conocimiento, ¿ok? Digamos, si nosotros observamos un problema, lo analizamos, le aplicamos el método científico y llegamos a comprobar que esa idea que teníamos para explicar ese fenómeno es correcta, pues generamos un conocimiento, ¿no? Por el contrario, si resultado de nuestra experimentación refuta esa idea, pues también es conocimiento, porque ya sabemos cómo no es, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo al final es obtener un conocimiento. El método científico nos sirve para obtener un conocimiento, pero un conocimiento bien estructurado, ¿no? Que para llegar a él necesita decir, como mencionaban, lógicos, ¿okay? Que sean objetivos. Aquí no se vale las creencias o prejuicios particulares de quien realiza el procedimiento científico, sino las evidencias objetivas siempre. Podemos poner obtener un conocimiento objetivo sobre un fenómeno físico o un problema. ¿Ok? Sobre un fenómeno físico. Vamos a concentrarnos en física en particular. ¿Vale? Entonces, ese es el método científico, vamos a obtener un conocimiento objetivo sobre un fenómeno físico. Entonces, no nos va a importar aquí que si una persona cree que el cielo no es azul, sino que considera que es otro color, ¿ok? Bueno, pues, si esa es tu creencia, perfecto, se respeta, pero no es objetiva. Está sujeto a otro tipo de ideas. Y eso no juega parte o no toma partido en el método científico. Bueno, vamos a repasar entonces, si para obtener este conocimiento objetivo se realiza un procedimiento, ¿recuerdan cuáles son los pasos que se siguen en el llamado método científico para obtener ese conocimiento objetivo? Sí. Ok, ¿cómo Análisis como iniciaríamos? primero, ¿no? La observación. Primero sería la observación, ¿no? Sí, la observación. Primero tenemos contacto con el fenómeno, lo observamos, ¿no? Muy bien, ya que lo observamos, ya que le prestamos atención, ¿Tenemos preguntas? Determinar el problema o reconocerlo. Ok, planteamos una organización. Digamos, a ver, no sé, pensemos, la pregunta clásica, ¿no? A ver, observación. El cielo tiene una tonalidad azul, ¿vale? Ese es nuestro fenómeno. El cielo tiene una tonalidad azul. ¿Cuál sería la siguiente cuestión que podríamos hacer? Recabar datos, recabar información. Planteamiento del Primero, problema. bueno, después del reconocer el problema tienes que dar una hipótesis, ¿no? No, ese sería como el tercer paso, ¿no? Porque es antes de la comprobación. Plantear preguntas. Entonces, ¿Por qué es azul? Sería como un desarrollo. sería, ok, la pregunta tal vez, nosotros, o sea, la pregunta es correcta y eso da lugar a la llamada hipótesis, formulación de la hipótesis, una posible respuesta. Esa pregunta. Bueno, al fenómeno. Ok, el fenómeno es, vemos el cielo azul. Nos preguntamos, ¿por qué el cielo es azul? Ok. Esta, digamos, podríamos considerarla como parte de la observación, la pregunta. Y la siguiente es, bueno, damos una posible respuesta, ¿no? A eso que estamos observando. Posible respuesta, ¿no? Una hipótesis, esa es una idea. No sabemos si es correcto o no. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos pasos. ¿Qué seguiría a continuación? Ya que formulamos una posible explicación. Y la palabra clave ahí, claro, es posible. ¿Una experimentación? Experimentación, ¿no? Experimentación.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, va a depender mucho, claro, del fenómeno físico, porque si el fenómeno físico es reproducible en un laboratorio, pues nos lo llevamos al laboratorio, ¿no? Ahí todos con nuestras batas blancas, empezamos a diseñar un experimento que reproduzca el fenómeno físico, o bien, si el fenómeno físico se da en la naturaleza, pues trasladamos el laboratorio hacia ese lugar. Pero el punto es experimentar, es poner a prueba nuestra posible respuesta, ¿no? Y esta experimentación, como qué podría, o sea, ¿qué podríamos incluir como parte de esa experimentación? De hecho, ya habían mencionado ustedes algunas ideas, como con los datos. Una teoría. No, la teoría es hasta después, ¿no? No. Sí, Sí, porque la teoría Sí, se pues convierte sí, después de la casi hipótesis, de los ¿no? pasos finales. Entonces, en la parte de experimentación o diseño del experimento, pues, ¿qué tenemos que hacer? O Como lo dijeron, ¿no? Recabar datos para poder llevar a cabo la experimentación en sí. colección de Si datos. estamos viendo que el cielo es azul, pues hay que ver qué es el cielo primero, o sea, cómo puedes hacer que algo se vea azul, no sé, me imagino eso ahorita. Ok, sí, está bien. Es poner ahí, de alguna forma, intentar emular lo que estamos observando, ¿no? Para ver qué condiciones se debieran tener, por ejemplo, para que observemos el color azul. Ok, entonces, bueno, recolectamos datos, o incluso, bueno, podríamos decir aquí como paso previo, déjenme ponerlo como A y como B, aquí. Que, pues, el diseño del experimento, ¿no? O la elaboración. O sea, repito, ya depende del fenómeno que estemos observando, cómo se va a realizar este experimento. O si el laboratorio se lleva o el fenómeno se trae al laboratorio. Ya que tenemos el experimento, observamos el fenómeno bajo situaciones controladas, eso es importante, ¿ok? Debemos de tratar de tener un experimento lo más libre posible de la interferencia de alguna otra situación, ¿ok? Entonces recolectamos datos. Después de que recolectamos los datos que surgen de hacer mediciones o de hacer algún tipo de interacción ahí, ¿qué El seguiría? análisis de los resultados o de los datos. Ok, análisis. Ya que los recolectamos, análisis de los datos, vamos a ponerlo así. Pues los sometemos, ¿no? A una prueba ahí, los analizamos. Tal vez, no sé, tengamos algún modelo previo o vamos a diseñar nosotros un modelo que dé como sentido a esos datos que estamos recolectando del experimento. Muy bien. Y posteriormente, ya que empezamos a analizar los datos que hemos recolectado, ¿qué podría seguir? Pues ya que tenemos los datos del experimento, o sea, de los resultados del experimento, hay que compararlos con nuestra hipótesis inicial, ¿no? Exactamente. Entonces, podemos pensar aquí, voy a ponerlo de esa manera, obtenemos unas conclusiones, ¿no? Conclusiones. Ajá. Pero esas conclusiones, digamos, pueden venir las podemos pensar que son en dos sentidos. ¿Cuáles podrían ser esas conclusiones? Una vez que hacemos el contraste con nuestra hipótesis. Esa se comprueba, se refuta. Exacto, que se verifique, que se valide. Si es correcta nuestra hipótesis y no cambiarla. Correcto. Validación de la hipótesis o que se refute, ¿no? Se refuta la hipótesis. Voy a poner así. La hipótesis. Entonces, si los resultados nos llevan a que
a validar nuestra hipótesis, a verificar que esto que habíamos dado como respuesta es correcto, perfecto, entonces podemos avanzar y ya empezamos a formular teorías o explicaciones ya más generales, ¿no? A partir de ese resultado. Si no sucediera, perdón, si sucediera lo que está en el inciso B, es decir, no hay manera de que se refuta la hipótesis, entonces, ¿qué sucedería? Ya lo habían mencionado. ¿Qué pasa en la situación B, 4B, cuando se refuta la hipótesis? Aquí me faltó. Cambiamos la hipótesis, ¿no? Correcto. Cambiamos la hipótesis. Exacto, se reformula. Entonces, de aquí pasamos al punto número 2 y regresamos, ¿no? Rehacemos otra vez los pasos que están aquí listados. Volvemos a experimentar, diseñamos un experimento, recolectamos los datos de ese nuevo experimento, analizamos los datos, ¿ok? Y se sigue de esta manera, ¿no? Entonces, el punto crucial aquí es que los datos que uno vaya obteniendo y las conclusiones que queramos tomar como válidas, tienen que cumplir algo muy importante, que es que sean reproducibles, por quien sea, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque también se tiene que tomar en cuenta que el experimento y los resultados que obtengamos los pueda obtener alguien más en algún otro lugar, en alguna otra hora del día, bajo las mismas condiciones que realizamos nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, eso ya, de alguna forma, vamos a decirlo así, lleva a que lo que estamos obteniendo sí tiene un carácter objetivo. Entonces, que es justamente lo que mencionamos aquí arribita, ¿no? Queremos obtener un conocimiento objetivo sobre un fenómeno. Entonces, si cualquiera de nosotros toma un experimento que diga tal cosa, que, por ejemplo, responda a la pregunta ¿por qué el cielo es azul? Y nosotros lo reproducimos y obtenemos el mismo resultado, excelente. Estamos obteniendo un conocimiento objetivo que no depende de quién lo esté realizando. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta o comentario que tengan, muchachos, con relación a esto que estamos aquí, recordando básicamente? No, ninguno. No, profe. Ok. Bueno, entonces, esto es lo que, a grandes rasgos, lo podemos entender como el método científico, muy bien. Pero bueno, entra la parte importante de dónde vamos a estar trabajando nosotros, como primer Profe, tema en Sí. una pregunta, en la parte de 3B, que sería recolección de datos, ahí también entra como, pues no sé, como un marco teórico o como una, pues, recolección de información mucho más extensa. Sí, aquí va a depender mucho, claro, del experimento, ¿no? Que tú estés trabajando, o del fenómeno sobre todo, que estés interesada en analizar. Porque, Ok. claro, aquí en el diseño de experimento, tú vas a establecer qué vas a medir, ¿no? O sea, si tienes muchas variables a considerar, pues tú te vas a limitar solamente a las que te interesan. Ok. Entonces, eso ya te va marcando de toda una amplia gama que pudieras tú estudiar, olvídate, no. Céntrate en lo que tú quieres analizar y eso ya forma parte de delimitar bien tus objetivos, sobre qué vas a trabajar, cómo vas a realizar las mediciones y, por lo tanto, la recolección de datos. Ok, gracias. Sí. Ok, entonces, bueno, Profesor, yo aquí... tengo una duda. Sí. Después de la observación, ¿no seguiría encontrar un problema? ¿O en la observación ya va implícito? Vemos que va implícito, porque ya que observas el fenómeno, te haces la pregunta. Y la pregunta en sí, pues, representa tu problema. Lo puedes ver como tu problema a resolver. ¿Por qué el cielo es azul? Eso, digamos, en su momento, pues, pudo representar un reto y una problemática para quien se lo llevó a formular, ¿no? Okay. Entonces, digamos, sí, observación, digamos, lo podemos desmenuzar en planteamiento de un problema también. El punto es hacernos digamos, de la observación surge todo esto. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han trabajado cuestiones como de diseño de proyectos.
Y cuando se nos pide un proyecto, no sé, de darle solución a un problema, nos dicen planteamiento del problema, ¿no? Bueno, sería como el análogo, ¿no? A la observación. Observa o identifica tu problema que quieres resolver. Y ya después una serie de pasos. Entonces, bueno, sería como el análogo aquí, la observación, dentro del método científico. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario más antes de pasar a lo siguiente? Entonces hasta ahí quedarían todos los pasos. En general, sí. O sea, uno puede ir desmenuzando aquí cada uno de ellos, o sea, ir viendo qué conlleva cada uno. ¿Ok? Pero aquí lo que estamos haciendo es como una visión bastante general de cuáles serían los pasos para que dan lugar a lo que conocemos como el método científico. Entonces, después de las conclusiones ya ahí quedaría, no sería formular una teoría o una ley. Sí, correcto. Sí, en la validación de la hipótesis, una vez que tú validas o verificas a través de tu experimento que la que habías planteado como hipótesis es una respuesta correcta, entonces ya empieza a empezar a formular tus teorías acerca del fenómeno. Ok. O sea, aquí, claro, yo aquí podría extenderme más. Validación de la hipótesis, ¿qué implica, no? Y son varias cosas. Ujú. Entre ellas, lo que mencionas, la formulación de teorías y además el garantizar que lo que tú obtuviste también es reproducible en cualquier otro lugar. Sí. ¿Ok? Vale. Vale. Bueno, entonces, así de manera muy, muy, muy somera esto, así muy general, pues eso sería a grandes rasgos el método científico. Digamos, lo comento por lo siguiente, porque, bueno, y nosotros como tal no vamos a ver método científico, pero lo que pasa aquí es lo siguiente, muchachos. Aquí hay algo muy, muy importante. Cuando se hace el experimento, recoleccionamos datos y analizamos los datos que obtuvimos. Algo que se llama medición, y de hecho lo mencioné, ¿no? Como la recolección de datos, medimos. Pero la pregunta, ¿qué es medir? No sé si en algún momento se le surgió esa pregunta. ¿Qué es dentro de esta parte de experimentación? Tenemos que hacer a veces mediciones. Ya poder asignarle una propiedad o un dato numérico que se pueda entender más fácil. Mm, Ok, un dato numérico. Como asignar una O sea, magnitud. asignarle un dato, asignarle una, sí, una propiedad numérica a algo que desde el punto de vista normal puede parecer, no sé, empírico. O sea, Ujú. Ok, entonces, a ver, creo que lo primero es identificar que lo que vamos a, bueno, primero identificar una propiedad del fenómeno, ¿no? O una característica del fenómeno. Y de hecho, eso es justamente lo que mencionaba alguien ahí de como magnitud. O sea, en un fenómeno, piensen ustedes, no sé, ahora de que está como parte de las medidas de prevención contra el coronavirus, el tomar las temperaturas en el acceso a lugares, ¿no? A centros comerciales o algún otro espacio público. Entonces, ahí lo que uno está haciendo con los termómetros digitales es hacer una medición. ¿Están de acuerdo? ¿Qué estamos midiendo ahí? Una propiedad, una característica, en este caso, de un ente llamado persona. Entonces, su característica o propiedad inherente tiene una temperatura y nosotros vamos a medirla a través de algún artefacto, en este caso un termómetro. ¿Ok? Entonces, aquí justamente como parte de esta sección de la experimentación, tenemos lo que vamos a conocer como una magnitud física, algo que queremos medir. Aquí lo voy a poner. Podemos ponerlo así como es una propiedad o característica
es una propiedad del fenómeno físico que podemos medir, que podemos nosotros de alguna manera tomar datos, que igual, como mencionaban, numéricos tal vez, ¿ok? Que le podemos asignar un cierto valor. Y a ese valor también le vamos a dar una interpretación. Entonces, magnitud física es una propiedad del fenómeno que se va a medir. Ahora, la parte aquí importante es que en física y en las cantidades que vamos a estar trabajando en este curso, las magnitudes físicas, es decir, lo que queremos medir en un experimento, se dividen en dos tipos. Muy, muy importante esta parte. Se dividen en dos tipos. De hecho, muchos de ustedes ya lo han trabajado, pero bueno, vamos a ver cómo se distinguen exactamente. Entonces, a ver, hay dos tipos de magnitudes físicas. Ya mencionaron una de ellas. Magnitud fundamental y la derivada. Física fundamental. Y hay otro grupo de derivadas, exacto. Aquí, magnitud. Muy bien. Entonces, lo que creo que nos demos cuenta es lo siguiente. Digamos, o sea, nosotros vamos a medir cosas en un experimento para recolectar datos. O sea, nosotros estamos concentrando en esta parte, muchachos. En el 3, si quieren. Magnitud física, una propiedad o característica del fenómeno que es susceptible a medición. Bueno, pero para hablar de esas mediciones necesitamos identificar que existen dos tipos de magnitudes físicas que vamos a trabajar. La primera de ellas es la llamada fundamental. Y de hecho son 7. No sé si por ahí alguien las conozca. Si no, bueno, aquí vamos a irlas comentando. ¿Longitud? Exacto. En un fenómeno físico estamos interesados, por ejemplo, en medir. Vean cómo el juego de palabras que estoy haciendo. Estamos interesados en medir longitud. Vamos a identificarla con la letra L, ¿de acuerdo? Entonces, en mi fenómeno yo quiero medir la longitud entre dos puntos, por ejemplo, entre dos ciudades o dos lugares de interés. Muy bien. ¿Qué otra característica? Masa. Estamos interesados en medir la masa de algún objeto. ¿En qué más podemos estar interesados? ¿Tiempo? En medir tiempo, sí, tiempo que le toma a un fenómeno realizarse o llevarse a cabo. ¿Qué me dijeron? ¿Volumen? ¿De temperatura? Volumen. Ok, bueno, volumen es una magnitud física, ¿ok? Porque a veces estamos interesados en medir el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio, pero resulta que es una magnitud física derivada. Entonces, es correcto, es una propiedad que podemos medir, pero entra en las derivadas. Ahora vamos a explicar qué significa eso de una magnitud física derivada, pero por el momento, la que mencionaron volumen lo vamos a dejar aquí en derivadas. Voy a llamarla V. Bueno, mencionaban otra, temperatura. Temperatura es otra de las magnitudes físicas fundamentales. Aquí, bueno, la forma en que nos vamos a referir a la temperatura para no confundirla con el tiempo vamos a utilizar una letra griega, la letra griega teta, mayúscula. No sé si la conozcan, si la han trabajado. O por ejemplo, los ángulos. No sé si Sí. en algún momento se ponen así, un ángulo teta. O el ángulo alfa y el ángulo beta. No sé si han trabajado estas letras. Bueno, la gama, entre todas ellas hay una, que es la letra griega teta. Aquí es la teta mayúscula, que es como un 0, y con su cinturón, por decir así. Entonces, eso es lo que está aquí. ¿Vale? Es la letra griega teta.
Entonces, bueno, lo comento ahí para que más o menos quede entendido qué está representándose aquí. Ok, ¿alguna otra magnitud física que por ahí se acuerdan ustedes? La corriente. Velocidad podría ser. Ok, me voy por la última, velocidad, y después lo de la corriente. Primero, velocidad. Velocidad resulta que es una magnitud física también, sí, pero derivada. Aquí voy a poner velocidad. Y la voy a nombrar con la letra V minúscula. ¿Qué mencionaban? Corriente eléctrica, ¿no? Esa entra dentro de las fundamentales. 5. Intensidad de corriente eléctrica. Aquí déjenme mover hacia acá. Listo. Entonces, Rapidez. La rapidez la podemos, bueno, no quiero confundirlos todavía, pero lo voy a poner así, está relacionada con el concepto de velocidad y por lo tanto es una magnitud física derivada. Entonces se quedará acá, la rapidez. A ver, ¿qué más podríamos estar interesados en medir en un fenómeno físico? Volumen, velocidad, gravedad. Cuando mencionas gravedad, ¿en qué estás pensando? Si es en una fuerza, ok. Fuerza es una magnitud física que estamos interesados en medir muy bien, pero es también una magnitud física derivada. Voy a llamarla F. A ver, ¿alguna otra? Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia, decir los famosos moles en unidad de medida, ¿no? Eso que van a trabajar muchos ustedes seguramente en química para las reacciones. Vamos a identificarla con la letra N. Esta cantidad de sustancia también forma parte de las fundamentales. ¿Ok? Les pongo la última para igual lumínica. Tal vez la intensidad, exacto. Intensidad luminosa. Vamos a llamarla J. ¿Okay? Bueno, entonces esas son las 7, muchachos, los 7 magníficos, las 7 magnitudes físicas fundamentales. ¿Ok? Entonces, todas las otras que puedan ustedes tal vez pensar en este momento serán magnitudes físicas derivadas. Por ejemplo, ¿algún otro que se quedaron con ganas de nombrar? ¿Cuál podría ser? ¿Densidad? Densidad es una magnitud física. Estamos interesados en medir la densidad de una sustancia, pero es una magnitud física derivada. Le voy a llamar D mayúscula. Viscosidad, profe. La viscosidad es otra magnitud física que estamos interesados en medir. El- Y es también una derivada. ¿El trabajo? Déjenme viscosidad. Ok, voy a dejarlo así sin letra por el momento porque ya se me acabaron las Vs. Elasticidad. Elasticidad 6. Antes de elasticidad mencionaron otra. Mencioné lo que fue trabajo. El trabajo mecánico. Ok, entonces, a ver, aquí elasticidad, ¿qué tiene elástico? Bueno. Elasticidad. El 7, el trabajo mecánico. Otro de los términos que vamos a ver más adelante. Potencia. La potencia. Ok, también. Potencia. Profe, una pregunta. Oye, sí. ¿Cuál es la diferencia o si son lo mismo el trabajo mecánico y la resistencia mecánica? La resistencia mecánica y el trabajo mecánico. Ok, bueno. El trabajo
mecánico como está relacionado con el concepto de fuerza. Cuando tú, y bueno, vamos a verlo más a detalle, ¿no? Pero así a grandes rasgos. Cuando tú, para poner movimiento a un objeto o para detenerlo, ¿ok? Imagina que tienes, no sé, quieres poner en movimiento un carrito de supermercado. Le aplicas una fuerza, ¿ok? Y esa fuerza, bueno, le empujas al carrito y avanzas con él una cierta distancia. Y después lo dejas libre, ¿no? Entonces, bueno, durante esa distancia que recorriste junto con el carrito y lo ibas empujando, realizaste un trabajo mecánico. Tú cambiaste su estado de que estaba quietecito en reposo y lo pusiste en movimiento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entender como trabajo mecánico. Ahora, resistencia mecánica, no me queda muy claro en cómo o sea, en dónde tú lo viste, porque me atrevería, o sea, así a bote pronto, y puedo decirte, ok, es una cierta oposición a algo. Ok, entonces sí son completamente diferentes, ¿no? Porque la resistencia mecánica es más como una prueba de dureza. Caería más hablaría más en cuestión de elasticidad. O sea, ¿qué tan fácil es deformar un material? Ok. Entonces, si es difícil, entonces podemos decir que es resistente, ¿no? A la deformación. Ok. Vale, pues entonces aquí déjenme poner, bueno, voy a cambiar aquí las letras. Potencia la voy a llamar con P, pero minúscula. Y presión con P mayúscula. Bueno, ok, muchachos, entonces cualquier otra que ustedes tengan ahí en mente, pues va a entrar en las magnitudes físicas derivadas, ¿de acuerdo? Y estas van a ser las 7 fundamentales. Eso quiere decir que cualquiera de estas pueden expresarse, cualquiera de estas magnitudes físicas derivadas pueden expresarse en términos de las magnitudes físicas fundamentales. ¿Ok? Entonces déjenme ponerles aquí el panorama completo. ¿De acuerdo? Entonces seguramente ustedes ya han trabajado varios de estos en algún, bueno, previamente en algún ejercicio, en algún problema, tal vez en su examen de admisión. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando esta parte. ¿Por qué decimos que una magnitud física de estas que están aquí, estas 9 al menos, pueden representarse en términos de las magnitudes físicas fundamentales? Bueno, vamos a... relación. El punto es que podemos relacionar cualquiera de estas 7, ¿ok? De manera muy concreta, y al hacerlo da lugar a hablar de estas nuevas. Vamos a ver, por ejemplo, unos casos. Pero antes, ¿alguna pregunta, comentario con esto que tenemos hasta aquí? Lo que hemos construido hasta este momento. Vean la línea que hemos seguido. Método científico. Nos concentramos en la parte de experimentación. Vamos a hablar de una magnitud física que es qué vamos a medir en el experimento. Pero para saber qué vamos a medir, tenemos que identificar estas cantidades. Las fundamentales y las derivadas. ¿Cuál es la letra que representa la corriente eléctrica, profe? Ah, cierto. Se me olvidó. La corriente eléctrica la vamos a denotar, perdón, aquí con la I mayúscula. Gracias, se me había olvidado. Ok, aquí yo creo que va a ser bueno para lo que sigue, que mencionemos aquí la energía. Lo llamaré. Entonces, bueno, viscosidad y elasticidad los dejamos así sin letras porque, bueno, en lo que sigue no nos vamos a preocupar mucho por ellas. Lo que sí va a servir como ejemplo va a ser esto, de los que sí tienen asignado una letra como para referirnos a ella. Trabajo mecánico, me adelanto, lo vamos a representar por la letra W de work. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿por qué
¿O cómo es eso de que las cantidades físicas derivadas se expresan en términos de las fundamentales? ¿O cuál es la relación, como mencionaban por ahí alguien? A ver, voy a escribir a continuación esto y tal vez ya les va a hacer más sentido. A ver, entonces, velocidad, volumen. El volumen, a ver, piensen en un momento, ¿cómo podríamos intentar expresarlo en términos de la longitud, de la magnitud física longitud? Cuando ustedes calculan el volumen de un cubo, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento que realizan? Lado al cubo. El lado al cubo. Y el lado del cubo es una longitud, ¿no? Sí. Ok. Digamos que el lado de un cubo no es otra cosa más que la separación que existe entre dos vértices, entre dos esquinas. ¿Y qué hacen con ese numerito? Lo elevan al cubo. Bueno, pues volumen lo podemos expresar entonces como, o podemos entenderlo como la magnitud física, longitud elevada al cubo. Ok, ¿sí quedó claro esta idea? Sí. Bastante simple, ¿no? El volumen es simplemente, déjenme aquí borrar porque quedó muy grande la letra, el volumen no es otra cosa más que la magnitud, longitud elevada al cubo. Por ejemplo, veamos la siguiente, la velocidad. A ver, ¿cómo relacionará la velocidad las magnitudes físicas fundamentales? Longitud entre tiempo. Exacto, la magnitud física longitud entre la magnitud física tiempo. Y así, cuando nosotros vemos una longitud dividida por una unidad de tiempo, en automático, ¿en qué pensamos? En velocidad, ¿no? Siempre de esa manera, cuando están relacionadas de esta forma, pensamos en la velocidad. Aquí podemos nosotros expresarlo de otra manera, más en una línea, digamos. Vean, voy a escribirlo de esta forma y ustedes me dicen si no les queda claro qué pasó aquí. Como el exponente es negativo, se pone en fracción, ¿no? Ajá, bueno, lo que hiciste al revés, o sea, como está dividiendo, como está Sí, en perdón, fracción, dividiendo. entonces el exponente se pone negativo. Si recuerdan, eso es de una de las leyes de exponentes. Sí. Sí. Okay, entonces, bueno, eso que escribí en amarillo es lo mismo que está aquí en blanco, pero escrito en una línea, ¿no? Lo único que hice fue subir, como se dice, el exponente, cambiándole el signo. Bueno, pasemos, por ejemplo, antes de pasar a fuerza, vamos a utilizar uno relacionado con la velocidad. ¿Recuerdan la llamada aceleración? Aceleración. La aceleración, a ver, ¿cómo piensan ustedes que relacionará las magnitudes físicas fundamentales? Longitud. Por longitud. Longitud, tiempo. Longitud y tiempo, ok. Longitud al cuadrado. Ahí ya no sé. A ver, o sea, voy a hacer lo que ustedes me digan. A ver. ¿Una aceleración se mide en unidades de longitud cuadradas entre tiempo? No. O a ver, No, por no ejemplo, creo. en un problema de física, ¿recuerdan cómo representamos la aceleración? O sea, díganme una unidad de la aceleración. Velocidad entre tiempo. Metros de segundos al cuadrado. Exacto, por ejemplo, la famosa G, ¿no? La gravedad. 9.81. ¿81 qué? Metros sobre segundos. Metros sobre segundo. Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, vean, este M de metro, ¿de quién nos está hablando? La longitud. La longitud. Aquí. Longitud. Y entonces, este segundo cuadrado. Tiempo. Cuadrado. Al cuadrado.
Correcto. Bien, Y entonces, aquí las tiempo. unidades nos ayudaron a recordar o a identificar. ¿Sí queda claro entonces cómo está relacionado la aceleración a las magnitudes físicas fundamentales? Sí. Es decir, cuando veamos una longitud dividida por una unidad de tiempo cuadrada, eso en automático nos habla de una aceleración. Muy bien. O una forma alternativa de escribir esto es longitud por tiempo a la menos 2, por leyes de exponentes. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver si se Bien. quedaba ahí. No, bien, bien. Muy bien. Bien, todo bien. Ok, pasemos al siguiente. Ahora sí, a la llamada fuerza. Vean. Entonces, veamos. La fuerza, ¿cómo se estará representando en las magnitudes físicas fundamentales? ¿Masa? La fuerza involucra la masa, exacto. Es masa por aceleración, ¿no? Ok, así nos lo han enseñado. Fuerza es igual a masa del objeto por la aceleración. Y como Entonces, aceleración es longitud, ¿sería longitud? ajá, a ver, exactamente. A ver, entonces, si nosotros recordamos la expresión física, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Como nos lo han enseñado. Entonces, esta m representa masa, pero en las magnitudes físicas fundamentales es masa mayúscula, una m mayúscula, perdón. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Entonces, aquí esta m representa la masa. Magnitud física, masa. Y aquí tendríamos que escribir las magnitudes, la magnitud física aceleración en términos de las fundamentales. ¿Están de acuerdo? Pero en términos de las magnitudes fundamentales, ¿cómo se escribe la aceleración? ¿Longitud, tiempo? Longitud por tiempo a la menos 2. Entonces vean cómo queda. La fuerza la podemos expresar de esta manera. ¿Qué es lo que sucedió aquí, muchachos? Expresamos la magnitud física, fuerza, en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Masa, longitud y el tiempo elevado a la potencia menos 2. ¿Sí va quedando claro de lo que estamos haciendo aquí en esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces aquí vuelvo a poner de esta manera. Y bien, estamos expresando alguna de ellas, en términos de estas otras. De las que se puedan, ¿no? Tal vez no las 7 siempre, pero en varias de ellas. Bueno, ok, déjenme, bueno. Siguiente, será por ejemplo la densidad. A ver, ¿cómo creen ustedes que podamos expresar la densidad en términos de las magnitudes físicas fundamentales? La masa por la menos 3. Ok, masa. La densidad involucra la masa, ajá. El volumen. Sobre volumen, ¿no? Ajá. Densidad masa sobre volumen. Muy bien, pero el volumen, ¿cómo se expresa en términos de las fundamentales? Como longitud. L al cubo. Exacto. O escrito de una manera más, digamos, simple en una sola línea. ¿Cómo quedará? ML a la menos 3. Por L a la menos 3. Por L a la menos 3. Nuevamente, leyes de exponentes. Exactamente. Entonces, vean, la densidad como magnitud física está relacionada con las magnitudes físicas fundamentales de esta forma. La masa, la magnitud física masa, por la magnitud física longitud elevada a la menos 3. Otra, muchachos, que vamos a trabajar también es el trabajo mecánico. El W. Entonces aquí déjenme escribirlo.
trabajo mecánico. El trabajo mecánico. ¿Cómo podría quedar el trabajo mecánico expresado en las magnitudes físicas fundamentales? Pues es MLT a la menos 2, ¿no? MLT a la menos 2. ¿Por qué? A ver. Porque el trabajo se trabaja con la fuerza. Ok. Bueno, vale. La fuerza, muy bien. Pero falta algo, ¿no? Porque ¿qué diferencia habría entre la fuerza y el trabajo mecánico? A ver, no sé si recuerdan el trabajo mecánico, cómo se calcula. Digamos, a nivel de fórmula. Fuerza por distancia. Exacto. Recordamos que el trabajo mecánico se calcula a nivel de ecuación como fuerza por distancia, ¿no? Entonces, a ver, pues lo único que vamos a hacer aquí es reemplazar no la magnitud física fuerza, sino su expresión en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces quedará M L al cuadrado. Ok, bien. Entonces, a ver, un paso previo a ese cálculo sería este, ¿no? Esto que estoy escribiendo aquí en paréntesis, ¿quién es? Fuerza. La fuerza. Y ahora, siguiente paso, hay que multiplicarlo por distancia, que está representado por longitud. Por longitud. Sí, por longitud. Muy bien, y ahora sí, ¿qué nos da eso? Podemos aquí aplicar las leyes de exponentes. M por L cuadrada por tiempo a la menos 2. Ok, entonces esto lo borro, eso nada más nos ayudó para recordar cómo relacionamos la fuerza con el trabajo mecánico. Ok, muchachos, aquí dudas, comentarios con el del trabajo mecánico. Lo que está en blanco es la expresión de la fuerza en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Fuerza por distancia o por longitud, en rojo. Aplican sus leyes de exponentes. Como es la misma base L, los exponentes se suman. Y tenemos ahí el 2, la potencia cuadrada. Ok. Preguntas, muchachos, con este otro caso. De mi parte no, profe. No, profe. No, ninguno. No, profe. Ok. Bien. Pues, a ver, trabajo potencia. Ajá. Bien. A ver, les voy a dejar a ustedes uno sencillo aquí. Por ejemplo, la presión, que es otra. Potencia y presión. Entonces aquí vamos a dejar el espacio. Ustedes les voy a dar un tiempo para que lo piensen un momento. Entonces va a ser la potencia. Y por acá abajo la presión. Entonces les doy unos minutitos para que ustedes ahí en casa hagan el análisis de esto. ¿Cómo podrían expresar estas dos en términos de las fundamentales? Igual y se pueden auxiliar de las que ya tenemos, claramente. Entonces, a ver, así lo dejo. Entonces, ahora les doy unos minutitos. Por cierto, no olviden hacer su registro de la asistencia, si no lo han hecho.
Y bueno, también si me pueden indicar si esto sigue grabando, porque no puedo ver esa parte, ese aviso. Sí, ya está grabando. Está grabando. Ah, ok. Sí, sigue grabando. Perfecto. Perfecto, gracias. Ok, a ver, ¿alguien ya encontró algo? Ya por ahí. Yo tengo potencia, profe. El de potencia ya. De potencia. Potencia ya. Ah, perfecto. Entonces, a ver, voy a regresar acá. A ver, a ver, ¿quién gusta? Primero, ¿quién gusta decírmelo? Lo que encontró. Y bueno, también digan su nombre para empezar a identificarlos un poco, ¿no? ¿Puedo? Vamos por lados. Sí, adelante. Si alguien más quiere participar, adelante. Bueno, soy Luis Manuel Cabral. Ok, sí. Encontré la potencia sería masa por longitud al cuadrado, tiempo menos 3 al cubo, ml cuadrada, t ML. cuadrada, t, Ajá. y eso a la menos 3. Menos 3. Ok. A ver. Luis, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien que haya encontrado algo diferente a lo que encontró Luis? O... Yo, profe. A ver, okay. ¿Encontramos algo diferente? Sí, yo tengo algo diferente. Ok, a ver, entonces déjenme. A ver, una posible respuesta. Siguiente, a ver. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Soy Sandra Itzel. Sandra, ok. Y encontré masa por longitud a menos 1 Ajá. por tiempo a la menos 2. Tiempo a la menos 2. Ok, muy bien. ¿Alguien más encontró alguna expresión distinta a estas dos posibles? Ok. ¿Sí? ¿Sí alguien más encontró algo distinto? Sí, alguien más Ok. Yo, Pepe Rivera. Ok. Sí. Bueno, encontré que la potencia en sí es lo que es la cantidad de trabajo por tiempo. Entonces, usando la fórmula del trabajo, o sea, de la letra Ajá. W, que es ml2 por t a la menos 2. Por el Ajá. tiempo, pues por leyes de los exponentes se resta y me salió ml2 y ¿Al t cuadrado? menos 1. Ajá. ml T al menos. cuadrado por t a la menos 1. Ok. Ya que pues, se multiplica menos 2 tiempo por el otro tiempo, se suma. Ok. Nada más, ¿no escuché bien tu nombre? Jafet Rivera. Jafet. Ok, entonces, vale, tenemos varias propuestas aquí. La de Luis, la de Sandra y Jafet. A ver, entonces, ¿cuál será la que correspondería a la de potencia? Entonces vamos a ver. En efecto, a ver, tal vez también es cuestión de recordar, ¿no? Potencia se define como el trabajo mecánico por unidad de tiempo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer déjenme, ok, ¿dónde será bueno? Déjenme ver dónde será bueno. Aquí, al final lo voy a borrar para que no forme parte del apunte, pero si usted lo quiere anotar, no hay problema. Entonces aquí entra algo que yo suelo llamar como un comercial. Entonces, es como estamos viendo nuestro programa en YouTube, y de repente ya saben que entran los molestos comerciales, sin previo aviso. Bueno, en este comercial vamos a intentar ver con qué va a resultar en sí de la potencia. Entonces, sabemos que a nivel de ecuación, la potencia es igual a ¿qué? Fuerza entre tiempo. La cantidad de trabajo por unidad de tiempo. En la cantidad de trabajo mecánico entre tiempo, correcto. Eso es lo que sabemos a nivel de ecuación. Así nos lo enseñaron a calcular. Ahora, vamos a hacer lo que aquí vamos a intentar es ver cómo
reescribir esto en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, una línea aparte, vamos a ver. Trabajo, ¿por quién lo tendremos que cambiar? ml cuadrada. La masa, L cuadrada, ajá, por tiempo, a la menos 2, ¿no? Lo que tenemos acá. Acá está, ¿no? Aquí abajo. Bueno, es lo que teníamos. Y después, ¿qué seguiría? Entre otro tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Lo reemplazamos de esta manera. Y aquí podemos simplificarlo para hacerlo una sola línea. Entonces quedará m L cuadrada, ok, por t a la menos 2 por otra t. Pero esta t va a la menos 1. Menos 1. A ver, hasta aquí todos vamos bien con esto que acabo de escribir. Sí, la primera. Sí. Vale, ¿y qué pasa con los exponentes aquí? Como tenemos la misma base. Se suman. Se suman. Entonces queda m longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3. Entonces, ¿cuál resultó? La primera, ¿no? Perfecto. Ok. Sí queda claro entonces de aquí, muchachos, cómo nos podemos apoyar de las ecuaciones que ya tenemos, que ya nos dieron en algún momento de nuestra vida, para poderlas expresar ahora en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Sí. Ok. Entonces, bueno, esto forma parte del comercial que nos sirvió para desarrollar esta parte. Entonces, bueno, me lo permiten, voy a quitar esto y voy a dejar lo que quedó ahí en blanco. ¿Vale? Entonces, preguntas, comentarios con el resultado para la potencia. No. Entonces, cuando veamos una masa, la magnitud masa multiplicada por la magnitud longitud elevada al cuadrado por la magnitud física tiempo elevada a la menos 3, eso en automático nos está hablando de la magnitud física potencia. Okay. Muy bien. Ok, ¿alguien ya por ahí tiene lo de la presión? Yo, profe. Ok, sí, ¿cuál es su nombre? Yo, Rodrigo García Rodrigo. Martínez. Ok, perfecto, Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿tú qué encontraste para la presión? M, perdón. M, ajá. Por L a la menos 1. Por L, longitud a la menos 1. Por el tiempo a la menos 2. Por el tiempo a la menos 2. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien encontró algo distinto a lo que encontró Rodrigo? No, ese es el correcto. Sí, todos llegamos a esa relación. Yo ahí sí no, ¿me la podría explicar, de favor? Ok, vamos a ver. Entonces, otro comercial aquí. Entonces, ya ven que luego YouTube nos aborda, llena de comerciales. Entonces, bueno, otro comercial aquí. ¿Cómo calculamos la presión a nivel de ecuación que nos hayan dado? Fuerza sobre área. Correcto, la fuerza que se aplica sobre una unidad de área. Muy bien. Entonces, esa es la expresión física. Ahora vamos a intentarla llevar a las magnitudes físicas fundamentales. La fuerza la podemos pensar en términos de las fundamentales como ml. M por L. A la T menos 2. Por T a la menos 2. Muy bien.
Muy bien. Dividido. L cuadrado. Correcto. Un área, muchachos, pues piensen en un cuadrado, ¿no? Toman un lado, longitud, y le multiplican por sí misma. O incluso con un rectángulo lo mismo. Toman una longitud llamada base, la multiplican por la otra longitud llamada ancho o altura. Eso en general, ¿qué es? Una longitud cuadrada. Entonces aquí hacemos un poquito de cálculos. ¿Qué queda? Masa, longitud por T a la menos 2 por L a la menos 2. ¿Están de acuerdo? Y simplificando esta parte, ¿qué pasa con los exponentes en este caso de la L? Se resta. Se van a restar. Aquí hay una potencia 1. Entonces va a quedar L a la potencia 1, menos 1, perdón. Menos 1 por T a la potencia menos 2. Perfecto. Y sí, entonces coincide, ¿no?, con lo que Rodrigo nos había señalado. Claro, ya de dónde podemos construir esta relación. Sí. Ok, entonces vean, muchachos, esto es el panorama que tenemos, ahora sí ya más completo. Tenemos magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Una magnitud física, recuerden, es toda aquella propiedad de un fenómeno que podemos medir. Y las magnitudes físicas derivadas se expresan en términos de las fundamentales, vean, de esta manera, cada una con su propia manera, su propia forma. Y entonces no hay problema de confusión. Es decir, si vemos una longitud por el tiempo a la menos 1, en automático es una velocidad. No puede ser confundida con una aceleración. Ni una fuerza que relaciona masa, longitud y tiempo a la menos 2 puede ser confundida, por ejemplo, con una potencia. Aunque la M, L y T aparecen en las dos, noten, ¿qué las hace diferentes? Los exponentes. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, ahí radica la diferencia en que uno no puede confundir una con otra. Entonces, esto que vimos este día, muchachos, pues lo vamos a explotar mucho a lo largo del curso, porque nos va a servir para verificar cuando una expresión a la cual nosotros lleguemos es correcta o no. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta en esta parte, nunca hablamos de las unidades. O sea, nunca dijimos que el volumen, en qué unidades estamos trabajando. O sea, centímetro cúbico, metro cúbico, pulgada cúbica. Jamás dijimos la unidad de medida. Hemos trabajado la magnitud física que queremos medir. Más adelante daremos un breve repaso de ahora, ya que sabemos qué vamos a medir, en qué sistema de unidades vamos a hacer el cálculo o reportar el valor. El sistema inglés o el sistema internacional. Pero eso va a ser más adelante. Entonces, sí hay algo muy importante. No aquí en ningún momento hablamos de las unidades de medida, solamente de la magnitud física que queremos medir. Muy bien. Pues comentarios, muchachos, preguntas antes de finalizar la sesión de este día. Estos conceptos que nos acaba las magnitudes derivadas que nos acaba de enseñar son las que más vamos a usar durante todo el curso. ¿Vamos a usar alguna otra? Bueno, pues seguramente vamos a ver más magnitudes físicas. O sea, en la parte de mecánica, recordemos que nos vamos a concentrar en la parte de mecánica, las leyes del movimiento. Van a surgir otras relacionadas a
a estas que estamos aquí abordando. Presión, ¿no? Presión, no es una magnitud física que nosotros vayamos a trabajar, pero todas las otras, las que están aquí puestas, sí. En particular, las de velocidad, aceleración, fuerza, densidad también, sí, trabajo mecánico y potencia, seguramente. Profe, yo una duda. Sí. ¿Va a venir teórico en el examen? O sea, que tenga que aprender qué es una magnitud, qué es una medida o así. No necesariamente, o sea, no te voy a pedir que lo definas ahí. O sea, pregunta número 1, ¿qué es una magnitud? No. Lo que sí te voy a pedir, por ejemplo, es, si yo te doy, por decir algo, ¿no? La energía, que tú la expresas en términos de las magnitudes físicas fundamentales. ¿Ok? Entonces, eso sí vendría. O sea, digamos, pero algo muy importante. O sea, tú no puedes, digamos, de hecho, el día de mañana, que tenemos 2 horas, nos vamos a abordar mucho más a profundidad ese tema. O sea, en este momento, vean, lo que tenemos, pues, pienso yo que no da como que para mucho juego, ¿no? Porque, pues, yo te doy la magnitud física y ustedes, mediante un poquito de álgebra, llegan a cómo representarla en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Ok, eso está bien. Pero le podemos sacar más jugo a esto. ¿Cuál es ese jugo? Bueno, poder emplearlo para decidir si una relación que yo les dé, por ejemplo, por decirles algo, muchachos, y eso lo vamos a ver mañana. Si yo les digo, imagínate que se cumple esto, donde A representa una velocidad. Y entonces, ¿qué tiene que pasar con B y C? ¿Cómo tienen que ser B y C para que esta igualdad sea correcta, sea cierta? Y para responder esa pregunta, nos vamos a apoyar de eso que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, ahí es donde vamos a sacarle el mayor provecho a eso que comenzamos a ver este día. Pero, repito, eso lo vamos a ver con mayor profundidad el día de mañana. Y ya van a ver cómo digamos, de qué tipo van a ser los ejercicios involucrados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las que tienen la misma fórmula? Por ejemplo, trabajo y energía tienen ml² T menos 2. Correcto, muy buena pregunta. Bueno, dimensionalmente, bueno, yo me estoy adelantando al término. Así se dice, dimensionalmente van a ser iguales. Ajá. El trabajo mecánico y la energía dimensionalmente van a ser iguales. Es más, si ustedes van a sus notas o libros de que tengan, van a ver que el trabajo mecánico se mide en joules y la energía también se mide en joules. ¿De acuerdo? Pero son conceptos muy distintos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay una relación, digamos, un eslabón que permite unirlos. Y esa es la razón por la que comparten las mismas expresiones en términos de las magnitudes físicas fundamentales. O sea, hay una razón de ello. Es muy buena tu pregunta. Y la respuesta la vamos a dar hasta por el segundo parcial. Entonces, yo que tú lo anotaba por ahí. Y cuando veamos energía y trabajo mecánico, la recuperamos y tal vez ya quede más claro por qué estos dos que mencionas, trabajo y energía, tienen la misma descomposición. Y hay una razón de ello, pero lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, una disculpa, ¿informó algo? Es que se me apagó la lap. Me acabo de... Bueno, no sé qué fue el último que me escuchaste decir. Cuando preguntó si teníamos dudas, contesté y se me apagó. Dije que no. Creo que se perdió la última explicación sobre lo que era lo del trabajo mecánico y la energía, lo que acaba de mencionar. Ok. Bueno, concretamente, trabajo mecánico y energía, si ustedes checan en la información que les di, tienen la misma descomposición. O sea, M, masa, por longitud cuadrada, por tiempo a la menos 2.
Son exactamente la misma expresión. Sí, coinciden, pero son conceptos físicos diferentes. Lo que yo mencionaba es que más adelante vamos a ver cómo es que estas dos piezas embonan. Vamos a dar una explicación de por qué coinciden incluso hasta en unidades. La energía y el trabajo mecánico. Pero eso, repito, va a ser hasta el segundo parcial. Pero sí es una muy buena pregunta. ¿Por qué coinciden? Pero bueno, lo veremos más adelante. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario? De mi parte no, profe. Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, pues si no hay más que comentar o dudas que tengan, pues estaremos cerrando la sesión de este día por ahora. Nos estaremos viendo, bueno, escuchando el día de mañana, también a las 7:30. Y ya avanzaríamos más en esta parte, profundizaremos en eso que les comenté el día de hoy. Okay. Ok, profe. Bueno, muchachos, pues bueno, que tengan un excelente día y nos estamos escuchando mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día.